El 23 de febrero de 532, el emperador bizantino Justiniano I ordena la construcción de una nueva basílica, la iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla. Aunque se le llama Santa Sofía, el nombre correcto es Hagia Sofía, que vendría a significar Santa Sabiduría. Es una antigua basílica cristiana, posteriormente convertida en iglesia ortodoxa, más tarde en mezquita, y luego en museo. Desde el 1 de agosto de 2020, nuevamente en una mezquita de la ciudad de Estambul, Turquía. Desde la fecha de su inauguración en el año 537, y hasta 1453, sirvió como la Catedral Ortodoxa Bizantina de Rito Oriental de Constantinopla, excepto en el paréntesis entre 1204 y 1261, en que fue reconvertida en Catedral Católica de Rito Latino. Esto ocurrió durante el Patriarcado Latino de Constantinopla del Imperio Latino, fundado por los cruzados. Tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, el edificio fue transformado en mezquita, manteniendo esta función desde el 29 de mayo de 1453, hasta 1931, fecha en que fue secularizado. El 1 de febrero de 1935, fue inaugurado como museo, y en julio de 2020, se anunció que a partir del 1 de agosto de 2020, sería transformada de nuevo en mezquita. A veces llamada Sancta Sofía, como si fuera el nombre de Santa Sofía. Sofía es en realidad la transcripción fonética al latín de la palabra griega sabiduría, siendo el nombre correcto, Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios. La iglesia estaba dedicada a la divina sabiduría, una imagen tomada del libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. La misma hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios, o segunda persona de la Santísima Trinidad. Su fiesta se celebra el 25 de diciembre, el aniversario de la encarnación del Logos en Cristo. Famosa por su enorme cúpula, está considerada como el epítome de la arquitectura bizantina, y se dice de ella que cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi 1000 años, hasta que se completó la obra de la Catedral de Santa María de la Sede en Sevilla, en 1520. El edificio actual de Santa Sofía fue reconstruido entre 532 y 537, para ser usado como iglesia, por orden del emperador bizantino Justiniano I, siendo la tercera iglesia de la Santa Sabiduría, edificada en ese mismo emplazamiento. El diseño es obra del arquitecto y físico Jonio Isidoro de Mileto, y del matemático y arquitecto Lidio Antemio de Troulis. La iglesia contiene una gran colección de reliquias de santos, y contó con un iconostasio de plata de 15 metros. Fue la sede del patriarca de Constantinopla, y el punto focal religioso de la Iglesia Ortodoxa Bizantina por casi 1000 años. En esta iglesia el cardenal Humberto excomulgó a Miguel I Cerulario, en 1054, acto que comúnmente se considera como el comienzo del Gran Cisma. En 1453, Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos, bajo las órdenes del sultán Mehmed II, quien posteriormente decidió que el templo se convirtiera en mezquita. Las campanas, el altar, el iconostasio y los vasos de sacrificio fueron retirados, y muchos de los mosaicos fueron enlucidos. Durante el dominio otomano se le añadieron detalles arquitectónicos islámicos, como el mihrab, el minbar y 4 minaretes. El edificio se mantuvo como mezquita hasta 1931, fecha en que fue cerrado al público por el gobierno de Turquía hasta su reapertura, ya como museo, en 1935. Actualmente, y desde 2020, vuelve a ser una mezquita. Los mosaicos con representaciones humanas ya no son visibles, pues han sido tapados. Mezquita principal de Estambul durante casi 500 años, Santa Sofía sirvió como modelo para muchas otras mezquitas otomanas, como la Mezquita Azul de Estambul, la Mezquita de Sesade, la Mezquita de Solimán, la Mezquita Rustem Pasa, y la Mezquita Kilikali Pasa. Su arquitectura es eminentemente espacial, aunque el efecto exterior ha sido significativamente modificado por los otomanos, que lo enriquecieron con minaretes, espolones y grandes contrafuertes. La idea del edificio fue el que la gran cúpula que se iba a construir se sostuviera merced a 4 arcos reforzados, mediante contrafuertes y semicúpulas que desviaran los empujes. Los tímpanos de los 5 arcos principales reflejan cómo se llevó el cuerpo de San Marcos a la basílica. La planta es un rectángulo de 77 por 71 metros, y la cúpula con forma de media naranja, de 56,6 metros de altura y 31,87 de diámetro. Se apoya sin tambor en 4 pechinas, y está reforzada por 40 nervios entre los que se practican otros tantos huecos de ventana. Este tipo de formación da la sensación de estar suspendida del cielo por una cadena de oro. Por fuera, la masa de la gran iglesia se eleva no sin cierta armonía, pero sin demasiada gracia. Posteriormente se construyó enfrente, la Mezquita Azul. El 23 de febrero de 1765, en Inglaterra, el químico y físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno. Más tarde,
lo denomina aire inflamable, y con ello, determina la composición de la atmósfera. Henry Cavendish nació el 10 de octubre de 1731, en Londres, fue un físico y químico británico y francés. Como físico, es conocido por el experimento de Cavendish, mediante el que posteriormente se determinó la constante de gravitación universal, y como químico, por el descubrimiento del hidrógeno y de la composición del agua. Parte de su popularidad posterior deriva de su singular carácter personal, extremadamente reservado, y de las múltiples anécdotas que jalonan su biografía. Cavendish es especialmente conocido por sus investigaciones en la química del agua y del aire, y por el cálculo de la densidad de la Tierra. Su trabajo científico es de una precisión, exactitud y minuciosidad admirables. Debido a su nulo afán de reconocimiento público, a finales del siglo XIX, el científico y matemático James Clerk Maxwell descubrió mientras revisaba los escritos de Cavendish que otros científicos se habían llevado los méritos de la mayor parte de sus descubrimientos sobre electricidad. Su trabajo más célebre fue el descubrimiento de la composición del agua. Afirmaba que el agua está compuesta por aire deflogistizado, unido al flogisto. Sus trabajos iniciales trataban sobre el calor específico de las sustancias. En su primera comunicación de 1766, daba cuenta de cómo aisló y estudió el hidrógeno, así como el anhídrido carbónico y otros gases. El tratado Aire ficticio analiza la composición del aire, sobre todo el aire inflamable, el hidrógeno, y aire estable, dióxido de carbono. Más adelante Lavoisier comprobó que las moléculas del agua están formadas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Las 2 memorias tituladas Experimentos sobre el aire, de 1784, y de 1785, exponen sus grandes descubrimientos sobre la composición del agua y sobre la del ácido nítrico. En la segunda memoria, está contenida la famosa observación que llevó a un siglo más tarde, al descubrimiento del argón. Mediante lo que se conoce como experimento Cavendish, determinó que la densidad de la Tierra era 5,45 veces mayor que la densidad del agua. Un cálculo muy cercano a la relación establecida por las técnicas modernas, la cual es 5,5268 veces. Cavendish también determinó la densidad de la atmósfera, y realizó importantes investigaciones sobre las corrientes eléctricas. Demostró experimentalmente que la ley de la gravedad de Newton se cumplía igualmente para cualquier par de cuerpos. Para ello utilizó una balanza de torsión, en un famoso experimento, conocido como el experimento de Cavendish, o experimento de la balanza de torsión, en el que determinó la densidad de la Tierra. A partir de su experimento, ya en el siglo XIX, fue calculada la constante universal G, que fue reconocida como una de las constantes fundamentales de la naturaleza. Cavendish en su trabajo no necesitó calcular esta constante para su propósito, no obstante, es un anacronismo común el atribuirle a Cavendish el descubrimiento. El 23 de febrero de 1978, nace René Pérez Joglar, quien se ha destacado en la escena musical como residente, vocalista y fundador de Calle 13. Nacido el 23 de febrero de 1978, es conocido por su nombre artístico Residente, es un rapero, compositor, productor y activista puertorriqueño. Fue miembro fundador y vocalista de Calle 13, banda que integró junto a su hermana Ileana Cabra y su hermanastro Eduardo Cabra. Su música combina la música del mundo, y el contenido de sus letras principalmente están relacionados con temas sociales y políticos. Como líder de Calle 13, ha ganado un total de 31 premios Grammy Latinos, y en su carrera en solitario otros 5. Ha colaborado en campañas sociales con UNICEF y Amnistía Internacional, y es defensor de la educación pública latinoamericana y los derechos de los pueblos indígenas. Fue censurado en Puerto Rico por insultar públicamente al gobernador Luis Fortuño en 2009, luego de que éste terminara con 30.000 empleos públicos, en el marco de su plan de reconstrucción económica. En marzo de 2010, Calle 13 se presentó frente a 500.000 personas en la tribuna antiimperialista José Martí, de La Habana. Un mes después, regresan al Festival Vive Latino en México, y tocan frente a 100.000 personas, logrando una exitosa actuación. Participaron en el Rock in Rio de Madrid, ante 80.000 personas. En abril René se une a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que se encontraban en huelga, luchando por una mejor educación accesible. Los fue a visitar en sus campamentos, hace público su apoyo, y días después marcha junto con estudiantes y profesores. Con este álbum, la banda recibió 10 nominaciones a los premios Latin Grammy, de las cuales logró ganar 9. Su tema Latinoamérica tuvo gran aceptación, y hay opiniones de que podría etiquetarse como el himno del continente latinoamericano, y es considerada la canción más importante del disco. Para 2011, Calle 13 comienza el año con 3 conciertos en el Luna Park, de Buenos Aires, Argentina. Luego continúan hacia el Festival de Viña del 2011,
donde se presentaron por segunda vez luego de 3 años desde su primera actuación. Lograron una de las mejores actuaciones en la historia del evento. En la misma, Residente se opuso a que interrumpieran su presentación, para entregarles los conocidos premios que se habían ganado, que otorgan a los artistas reconocidos, los cuales eran 2 antorchas, de plata y de oro, y 2 gaviotas, de plata y de oro. Residente llevaba escrito en su espalda Fuerza Mapuche, y compartió en tarima con músicos locales. Durante abril de 2012, René visitó al presidente de Uruguay, José Mujica, para conversar sobre el estatus colonial de Puerto Rico y gestionar el apoyo latinoamericano para su descolonización. La iniciativa nació cuando la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños no incluyó a Puerto Rico debido a su condición colonial. En mayo de este mismo año, lanzan el video La Vuelta al Mundo, dirigido por Juan José Campanella. Un mes más tarde, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, recibió a René en su despacho de la Casa Rosada, para dialogar sobre el estatus colonial de Puerto Rico. Esto en respuesta a una petición formal que le hiciera el 28 de mayo de 2012, solicitándole audiencia. A finales de mayo de 2012, Calle 13 completó una jornada por tierra mexicana, con una poderosa presentación que algunos estiman en 60.000 personas. Residente llevaba un mensaje pintado en la espalda, Yo soy 132, en apoyo al movimiento que lleva el mismo nombre, compuesto por jóvenes universitarios. Residente sorprendió a su fanaticada, con la participación inesperada de Zac de la Rocha, el vocalista y activista social México-estadounidense, conocido por su trabajo a favor de los inmigrantes indocumentados. Acompañó a Residente durante la interpretación del tema Calma Pueblo. Durante su participación en tarima, Residente envió un mensaje a toda Latinoamérica diciendo que lo nuestro no se toca, no se vende, porque un pueblo unido jamás será vencido. En julio, Calle 13 se presentó frente a 7.000 seguidores en la Conferencia de Música Latina Alternativa, celebrada en Nueva York. Luego, continuaron su gira por Europa, presentándose en diferentes países, tocando 20 conciertos, en 30 días. En enero de 2015, René comienza a trabajar en su nuevo proyecto aparte de Calle 13, y al mismo tiempo continúa la gira con la agrupación. A principios de junio de 2015, antes de comenzar la gira europea, Residente anuncia que está trabajando en un proyecto nuevo. Luego de una exitosa gira por Europa, René viaja a Osetia, Georgia, China, Ghana, Níger, Mongolia, Benín y Burkina Faso, para trabajar en su nuevo proyecto como solista. Residente lanza su primer álbum como solista llamado Residente, el cual fue inspirado en los resultados del análisis de su ADN. Su primer sencillo, Somos Anormales, fue dirigido por él mismo, y lanzado el 13 de enero de 2017. Para ese tiempo, Residente entró en conflicto con el también cantante boricua, Tempo, debido a sus declaraciones en contra de la actualidad del reggaetón, lo que llevó a una guerra lírica entre ambos, culminando con el sencillo La Cátedra. En esta canción, Residente manifiesta alcanzar las 1900 palabras, lo que la convertiría en un récord mundial, no solo para el rap, sino para el mundo de la música en general. Aunque fue superado varios meses después por Chon Z, la rapera irania y el cantante español Underground Grandson. Las diferencias entre ambos se solucionaron, cuando se presentaron a ayudar a los habitantes del barrio La Perla, víctimas del huracán María. Residente es nominado 9 veces para los Grammys 2017, y su tema Dagomba Sentamale se encuentra entre la banda sonora de FIFA 18. Fue pareja de la ex Miss Universo Denise Quiñones, y estuvo en un noviazgo con la actriz argentina Soledad Fandiño, con la que contrajo matrimonio en Puerto Rico en enero de 2013. La pareja tuvo a su primer hijo, Milo, nacido el 7 de agosto de 2014. Luego, la pareja se separó en 2017, y en abril de 2018, se hizo efectivo su divorcio. Actualmente está en pareja con la modelo polaca, radicada en Nueva York, Kasia Marciniak. Residente afirma no fumar ni utilizar drogas, atribuyendo a esto, junto a su afición deportiva, el mantenerse en forma durante sus giras. Después de que la letra de su canción de 2017, Mis Disculpas, fuera criticada como ofensiva hacia las personas con síndrome de Down y autismo, Residente reveló sus propios diagnósticos de autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El 23 de febrero de 1989, con multitudinarios funerales, Japón se despidió del emperador Hirohito. Nacido el 7 de enero de 1989, fue el emperador número 124 de Japón, según el orden de sucesión tradicional. Reinó sobre el Imperio de Japón, desde el 25 de diciembre de 1926, hasta el 2 de mayo de 1947, después siendo emperador del Estado de Japón, hasta su muerte. Subió al trono tras la muerte de su padre Yoshihito, y fue sucedido por su quinto hijo, y mayor de sus hijos varones, Akito. Hirohito y su esposa, la emperatriz Kojun, tuvieron 7 hijos,
2 hombres y 5 mujeres. En Japón, los emperadores reinantes son, solo conocidos como el emperador. Ahora es conocido primordialmente por su nombre póstumo, Soba, que es el nombre de la era de su reinado. A partir de 1979, Hirohito fue el único monarca del mundo que llevaba el título de emperador. Fue el emperador más longevo, y mantiene el tiempo de reinado más largo en la historia japonesa, asimismo es uno de los monarcas más longevos del mundo. Al comienzo de su reinado, Japón ya era una de las grandes potencias, y la 9ª economía más grande del mundo. A su vez, la 3ª potencia naval más grande, y uno de los 4 miembros permanentes del Consejo de la Liga de las Naciones. Fue el jefe de Estado según la Constitución del Imperio de Japón, durante la expansión imperial de Japón, la militarización y la participación en la Segunda Guerra Mundial. Después de la rendición de Japón, no fue procesado por crímenes de guerra, como lo fueron muchas otras figuras importantes del gobierno. Su grado de participación en las decisiones de guerra sigue siendo controvertido. Durante el periodo de posguerra, se convirtió en el símbolo del Estado de Japón bajo la Constitución de posguerra y la recuperación de Japón. Al final de su reinado, Japón emergió como la 2ª economía más grande del mundo. En 1987 se sometió a una intervención quirúrgica en el páncreas, porque había estado padeciendo diversos trastornos digestivos desde hacía unos meses. En la operación, los médicos descubrieron que Hirohito tenía cáncer. Se recuperó exitosamente de la operación, y aparentó tener buena salud durante unos meses, hasta que el 19 de septiembre de 1988, sufrió un colapso en el palacio, y a partir de entonces su salud fue empeorando. Sufrió graves hemorragias internas hasta su muerte, el 7 de enero de 1989. Su funeral fue el día 24 de febrero, y en él se contó con la presencia de varios líderes mundiales. Actualmente está enterrado en el Mausoleo Imperial de la ciudad de Achoji, a 40 kilómetros al oeste de Tokio. Hirohito no fue incinerado, como es práctica habitual en el país. La última incineración de un emperador japonés tuvo lugar en 1617. De acuerdo con la tradición monárquica japonesa, fue enterrado con sus más preciados objetos personales. Un microscopio, una caja de madera de ciprés, junto con su sombrero, varios trajes, corbatas y zapatos. El 23 de febrero de 2005, investigadores de la Universidad de Cardiff descubren una galaxia, compuesta mayormente de materia oscura. Se encuentra a 50 millones de años luz del cúmulo de Virgo. Inusualmente, la galaxia no parece contener ninguna estrella visible, y fue vista con observaciones de radiofrecuencia de hidrógeno. Basada en los perfiles de rotación, los científicos estimaron que este objeto contiene aproximadamente 1000 veces más materia oscura que hidrógeno, y tiene una masa total de 1/10 de la Vía Láctea. Por comparación, se cree que la Vía Láctea tiene unas 10 veces más materia oscura que ordinaria. Los modelos del Big Bang y de la estructura a gran escala del universo sugieren que tales galaxias oscuras deberían ser muy comunes en el universo, pero no se ha detectado ninguna. Si se confirmase la existencia de estas galaxias oscuras, proporcionaría una gran prueba para la teoría de la formación de las galaxias, planteando problemas para explicaciones alternativas a la materia oscura. En astrofísica y cosmología física, se denomina materia oscura a un tipo de materia que se estima corresponde aproximadamente al 85% de la materia del universo, no siendo energía oscura, materia bariónica, ni neutrinos. Su nombre hace referencia a que se considera que no emite ningún tipo de radiación electromagnética, como la luz. De hecho, no interactuaría en ninguna forma con la radiación electromagnética, siendo completamente transparente en todo el espectro electromagnético. Su existencia se puede inferir a partir de sus efectos gravitacionales en la materia bajo la consideración de la mecánica newtoniana, tales como el movimiento de las estrellas, o las galaxias, así como en las anisotropías del fondo cósmico de microondas presente en el universo. La materia oscura fue propuesta por Fritz Zwicky en 1933, ante la evidencia de una masa no visible, que influiría en las velocidades orbitales de los cúmulos en las galaxias. Posteriormente, otras observaciones han indicado la posible presencia de materia oscura en el universo, las cuales incluyen la citada velocidad de rotación de las galaxias, así como los lentes gravitacionales de los objetos por los cúmulos de galaxias. Otra posible hipótesis alternativa, propuesta en 1974, es la existencia de agujeros negros primordiales, que representan toda la materia oscura en el universo. La materia oscura también desempeña un papel central en la formación de estructuras y la evolución de galaxias. Tiene efectos medibles en la anisotropía de la radiación de fondo cósmico de microondas. Todas estas pruebas sugieren que las galaxias, los cúmulos de galaxias, y todo el universo contendría mucha más materia que la que interactúa con la radiación electromagnética.
La composición de la materia oscura se desconoce. Algunos de los candidatos a materia oscura pueden ser neutrinos ordinarios y pesados. Las pruebas actuales favorecen los modelos en que el componente primario de la materia oscura son las nuevas partículas elementales llamadas colectivamente materia oscura no bariónica. El componente de materia oscura tiene bastante más masa que el componente visible del universo. Actualmente, se estima que la densidad de bariones ordinarios y la radiación en el universo equivalen aproximadamente a un átomo de hidrógeno por metro cúbico de espacio. Aproximadamente, solo el 5% de la densidad de energía total en el universo se puede observar directamente. Se estima que en torno al 23% está compuesto de materia oscura. El 72% restante consistiría en energía oscura, un componente incluso más extraño, distribuido difusamente en el espacio. Alguna materia bariónica difícil de detectar contribuye a la materia oscura, aunque algunos autores defienden que constituye solo una pequeña porción. Aún así, hay que tener en cuenta que del 5% de materia bariónica estimada, se puede considerar materia oscura bariónica. Todas las estrellas, galaxias y gas observables reúnen menos de la mitad de los bariones que se supone debería haber. Se cree que toda esta materia puede distribuirse en filamentos gaseosos de baja densidad, formando una red por todo el universo, en cuyos nodos se encuentran los diversos cúmulos de galaxias. En mayo de 2008, el telescopio de la Agencia Espacial Europea encontró pruebas de la existencia de dicha red de filamentos.